Creo que ya está. No. Sí, Ah, ya. Sí, ya. ok. Esta diapositiva se las voy a subir al Drive. Gracias. De nada. Bueno, vamos con el mensaje. El mensaje son las ideas que va a transmitir el emisor por medio de un conjunto de signos, símbolos o señas a un receptor o enunciatario. Luego está el código, que pues va a ser estos signos que se emplean en el mensaje y deben ser estructurados y determinados con un significado tanto para el enunciador como para el enunciatario. En el contexto, bueno, lo integran los factores psicológicos y sociales, por ejemplo, circunstancias, historia, cultura, ambiente, medio social o estado de ánimo. Todos estos son los elementos del proceso comunicativo. Y por último tenemos el canal. Es el medio por el cual se va a difundir el mensaje. Hay dos tipos de canales, los naturales y los artificiales. Los naturales son aquellos que el ser humano trae consigo de nacimiento. Por ejemplo, los 5 sentidos, como el gusto, olfato, vista, tacto y audición. Y los artificiales, pues son los medios o mecanismos que el hombre ha creado para transmitir mensajes. Por ejemplo, el teléfono, la radio, el cine, televisión, periódico. Todos los medios de comunicación son artificiales. Bueno, canales artificiales. Ahora, para dar un mensaje siempre debe haber una intención comunicativa. Es el propósito que tiene el enunciador para transmitir un mensaje. Para esto, pues vamos a utilizar las funciones del lenguaje. Supongo que las vieron en la prepa, se ven al inicio del semestre, me parece. Bueno, las funciones del lenguaje siempre tienen una intención de comunicar algo. Debe, pues, expresar algo emotivo o una situación conceptual para precisar el sentido o función que pueda adquirir el lenguaje, y hay 6 primordiales. ¿Saben cuáles son? ¿Pueden mencionarme alguna? Sí. La referencia, La poética, Ajá. la metalingüística, la fática, emotiva o expresiva. la Ok, apelativa. sí. Y la Bueno, fática. todas esas funciones del lenguaje se conocen, pues, de distintas maneras. O sea, para una sola puede haber un nombre. Por ejemplo, la referencial también es la informativa. Eso es importante que lo sepan identificar, los nombres con los que se les conocen a estas funciones, porque pues en el examen les pueden poner cuál es la referencial y a lo mejor ustedes la confunden con otra o así. Entonces, no siempre utilizan un solo término para una función. Bueno, la referencial informativa, pues es la que siempre transmite una información, siempre te va a aportar, pues, algo. Por ejemplo, está lloviendo, la capital de Sonora es Hermosillo, y pues así. La expresiva o emotiva. Esta se utiliza cuando el emisor pretende dar a conocer su estado físico o de ánimo. Un ejemplo es, pues, por ejemplo, pero cuando nos pegan o no sé, nos machucamos y gritamos ¡ay! O estamos expresando dolor. Eso es, pues, cuando nos lastimamos. No es igual a la poética o a la... Sí. Bueno, en la expresiva tenemos que expresar un estado de ánimo. Luego está la apelativa o conativa. Mediante el uso de esta, se pretende provocar una reacción en el receptor. Solo hay una función del lenguaje que espera una respuesta del receptor. En cuanto a la apelativa, va a esperar una reacción, es decir, que el receptor haga una acción.
Por ejemplo, cuando le gritan a alguien cállate o cuando damos una orden. Esa es la apelativa o conativa. Está la fática o de contacto. Con esta se busca comprobar que un canal sigue abierto. Yo creo que un ejemplo que pues nunca se les va a olvidar es cuando le hicieron los memes a Thalía con el video de que estaba cantando y de ¿están ahí mis vidas? Bueno, esa es un gran ejemplo de la función fática o de contacto. Entonces, también se da, por ejemplo, cuando estamos hablando por teléfono y pues preguntan, ¿sigues ahí? ¿Me escuchan? Esa es la fática o de contacto. Está la poética o estética, también es muy fácil identificarla. Se encuentra en los poemas, novelas, obras de teatro y canciones. Entonces, bueno, esta es la fática, es la que les digo que espera una respuesta del receptor. Y la apelativa busca provocar una reacción. La metalingüística, pues es la que intenta explicar algo. Siempre, pues la más común, el ejemplo más común son los conceptos. Por ejemplo, aquí viene el concepto de risa, emoción causada por algún hecho alegre o cómico. Con esto terminaríamos lo que es comunicación y lenguaje. Ahora vamos a ver lo que es redacción. Bueno, en cuanto a esto van a encontrarse en el examen muchos, bueno, no sé si muchas preguntas, pero viene, por ejemplo, que ordenen un texto. Y pues estos son los elementos que deben de tener en cuenta. Bueno, las propiedades de la redacción. Voy a buscar ejercicios. Si yo les dejo ejercicios, normalmente van a ser los jueves, pues para que lo puedan hacer el fin de semana. Y pues no, espero no dejarles muchos. Bueno, en la redacción tenemos primero la propiedad de la adecuación. Es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística. Se debe escoger la solución lingüística más apropiada para cada situación de comunicación. Como su nombre lo dice, pues tenemos que adecuar el mensaje que vamos a dar según el receptor que lo va a recibir. Luego está la coherencia. Es una propiedad que manifiesta cuando los elementos que lo componen se encuentran conectados entre sí, formando un todo. Debe haber una unidad temática. No podemos revolver temas que no van. Y una ordenación lógica de los enunciados. Luego tenemos la cohesión, la cual se establece con el uso adecuado de los recursos lingüísticos. Estos pueden ser preposiciones y conjunciones, y las conjunciones pueden ser coordinantes y subordinantes. Ahora vamos a ver las características de cada una de estas propiedades. En cuanto a la adecuación, bueno, el emisor se debe adaptar al receptor. En cuanto al contexto espacio-temporal, respeta el tono idiomático, nivel coloquial, vulgar, culto o académico. Por ejemplo, en un texto, por ejemplo, en un artículo científico, pues no van a mezclar lenguaje vulgar, ¿verdad? O lenguaje coloquial. Normalmente, pues es un lenguaje científico. Asume las normas del grupo social y selecciona las palabras. Y también respeta las normas de cortesía. La coherencia pues lleva a una unidad de las partes del texto, ordena todas las ideas y lleva una progresión temática o hilo conductor.
Y en cuanto a la cohesión, hay una unión de expresiones y oraciones que integran un párrafo. Los elementos de unión del sujeto, conjunciones, preposiciones y signos de puntuación, uso de sinónimos y adverbios. Pues básicamente la cohesión va a ser lo que nos va a conectar todo el texto, como viene por acá. Pueden ser, bueno, los enlaces, preposiciones y conjunciones, y las conjunciones pueden ser coordinantes y subordinantes. ¿Alguien sabe cuáles son las conjunciones coordinantes? ¿O subordinantes? Bueno, las coordinantes van a ser las palabras, frases u oraciones que tengan un mismo nivel jerárquico. Es decir, que la misma función, que realizan la misma función o pertenecen a la misma categoría gramatical. Y de las subordinantes también vamos a encontrar varias clasificaciones, que son, por ejemplo, las adversativas, causales, comparativas, compelativas, compuestas, y bien, hay más. Esas las vamos a ver más adelante, por eso ahorita no, pues no voy a hacer mucho énfasis en eso. Y ya con esto terminaríamos lo que es redacción. Va a haber algunos días que acabemos la clase un poquito antes, entonces pues ya les queda tiempo para desayunar o hacer algo. Por ejemplo, hoy pues ya estaríamos terminando con los temas de hoy. Van a ser 8 clases en total, entonces todos los temas están repartidos. Entonces ya pues por hoy pueden retirarse. Si tienen algún tema en el que quieran profundizar, me dicen y pueden mandarme cualquier duda por WhatsApp. Pues estoy como Lupita Rivera, ahí en el grupo de Cursos Med. Muchas gracias. Gracias. Sí, de nada. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Disculpa, tengo una duda. Dime. Si, por ejemplo, podemos escoger el tema que queremos ya después de que lo hayamos visto para ver si necesitamos tener más profundidad del tema en la clase. ¿Se puede eso? Sí, claro. Ok, gracias. Sí, de nada. Gracias, hasta luego. Hasta luego.